Hola amigos, deseo se encuentren muy bien. Hoy continuaremos con física conceptual. En esta sesión veremos la sección 2.7 que trata gráficas del movimiento. Las ecuaciones y las tablas no son el único medio para describir relaciones como la velocidad y la aceleración. Otra forma de hacerlo es utilizar gráficas que describen relaciones de forma visual. Puesto que adquirirás las habilidades básicas para elaborar gráficas en el laboratorio, no profundizaremos en el tema y solo mostraremos aquí las gráficas de las tablas 2.3 y 2.2 mencionadas anteriormente. La figura 2.9 es una gráfica de los datos de la rapidez en función del tiempo de la tabla 2.2. Observa que la rapidez v se grafica en el eje vertical y el tiempo t en el eje horizontal. En este caso, la curva que mejor se ajusta a los puntos forma una línea recta. El hecho de que la curva es recta indica que existe una relación lineal entre la rapidez y el tiempo. Por cada incremento de un segundo, se produce el mismo incremento de 10 metros por segundo en la rapidez. Los matemáticos llaman a esto linealidad, y la gráfica muestra la razón. La curva es una línea recta. Puesto que el objeto se deja caer desde una posición de reposo, la línea comienza en el origen, donde tanto v como t, es decir, la velocidad y el tiempo, son cero ambos. Si duplicamos t, o sea el tiempo, se duplica v, o sea la velocidad. Si triplicamos al tiempo t, se triplica la velocidad v, y así sucesivamente. Esta linealidad específica se conoce como una proporción directa o bien directamente proporcional. La curva es una línea recta, de modo que su pendiente es constante, como un tramo de escalera. La pendiente es el cambio vertical dividido entre el cambio horizontal en cualquier parte de la línea. En esta gráfica la pendiente mide rapidez por tiempo, es decir, lo que llamamos aceleración. O sea, una razón de cambio de la rapidez. Observa que para cada 10 metros por segundo de cambio vertical, hay un cambio horizontal correspondiente a un segundo.
vemos que la pendiente es 10 metros sobre segundo, divididos entre un segundo, o bien 10 metros sobre segundo al cuadrado. La línea recta muestra que la aceleración es constante. Si la aceleración fuese mayor, la pendiente de la gráfica sería más empinada. La figura 2.10 es una gráfica de los datos de distancia en función del tiempo de la tabla 2.3. La distancia D se grafica en el eje vertical y el tiempo T está en el eje horizontal. El resultado es una línea curva. La curva muestra que la relación entre la distancia recorrida y el tiempo no es lineal. La relación que se muestra aquí es parabólica. Cuando duplicamos el tiempo t, d no se duplica, sino que se cuadruplica. Esto significa que la distancia depende del tiempo al cuadrado. Una línea también tiene pendiente. Una línea curva también tiene pendiente. Si examinas la gráfica de la figura 2.10, podrás ver que la curva tiene un cierto sesgo o inclinación en cada uno de sus puntos. Esta pendiente cambia de un punto al siguiente. La pendiente de la curva en una gráfica de la distancia en función del tiempo es muy significativa. Es la rapidez, es decir, la razón de cambio de la distancia recorrida por unidad de tiempo. En esta gráfica, la pendiente se hace más empinada, es decir, aumenta, a medida que el tiempo pasa. Esto indica que la rapidez aumenta con el paso del tiempo. De hecho, si pudiéramos medir la pendiente con exactitud, encontrarías que aumenta en 10 metros por segundo cada segundo. Sección 2.8. Resistencia del aire y objetos que caen. Si dejas caer una pluma y una moneda al mismo tiempo, advertirás que la moneda llega al piso mucho antes que la pluma. La resistencia del aire es la causa de la diferencia de aceleración. Este hecho se puede demostrar muy claramente por medio de un tubo de vidrio cerrado conectado a una bomba de vacío. La moneda y la pluma se colocan en el interior. Si el tubo contiene aire y lo invertimos, la moneda caerá mucho más aprisa que la pluma. La cual flota en el aire. Pero si sacamos el aire del tubo por medio de la bomba de vacío,
y luego invertimos el tubo rápidamente, la pluma y la moneda caerán juntas con la misma aceleración, denotada por G, como se muestra en la figura 2.11. La resistencia del aire altera de forma notable el movimiento de objetos como una pluma o un trozo de papel que cae. Pero el efecto de la resistencia del aire en el movimiento de objetos más compactos, como una piedra o una pelota de béisbol, es menos notable. En muchos casos, el efecto de la resistencia del aire es tan pequeño que resulta insignificante, y en esas circunstancias se puede considerar que los objetos caen libremente. Más adelante, en el capítulo 5, estudiaremos la resistencia del aire con más detenimiento. Sección 2.9. Rapidez adquirida. Distancia recorrida. Razón de cambio de la rapidez. Gran parte de la confusión que surge cuando se estudia el movimiento de los objetos que caen proviene de mezclar la rapidez adquirida con la distancia recorrida. Cuando deseamos especificar qué tan aprisa se mueve un objeto que cae libremente desde una posición de reposo al cabo de un cierto tiempo transcurrido, nos referimos a la rapidez o la velocidad. La ecuación apropiada es V es igual a G por T. Es decir, la velocidad es igual al producto de multiplicar la aceleración de la gravedad por el tiempo transcurrido. Cuando queremos señalar qué tan lejos ha llegado el objeto, nos referimos a la distancia. La ecuación apropiada es entonces d, que significa distancia, es igual a g por el cuadrado de t, es decir, el producto de multiplicar la aceleración de la gravedad por el cuadrado del tiempo transcurrido. La velocidad o rapidez y la distancia son conceptos totalmente distintos. Uno de los conceptos que más confusión ocasiona entre los que se exponen en este libro es la aceleración, o qué tan aprisa cambia la rapidez o la velocidad. Lo que hace tan compleja la aceleración es que se trata de una razón de cambio, A menudo la confundimos con la velocidad, que es ella misma una razón de cambio. La aceleración no es velocidad,
ni siquiera es un cambio en la velocidad. La aceleración es la razón de cambio de la velocidad. Esto significa que la aceleración es el cociente de dividir un cambio en la velocidad entre un cambio de tiempo. Por favor, ten paciencia contigo mismo. Si encuentras que necesitas algunas horas para entender con claridad el movimiento. A la humanidad le tomó casi 2000 años hacer lo mismo, desde la época de Aristóteles hasta Galileo. Por ahora, hemos terminado el movimiento lineal. Hemos visto varios conceptos muy importantes para poder entender el siguiente capítulo que veremos después, el capítulo 3, que trata movimiento de proyectiles. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos.